Bonjour. Hola, profe. Buenos días. Olis. Hola, hola. Pues vamos a empezar nuestra nueva semanita. ¿Cómo les fue de fin de semana? Bien, ahora sí con calorcito. Sí, todo rico. Bueno, ha estado rico. Y hoy va a estar bueno el calor también, al parecer. Según esto, 26 grados el día de hoy. Entonces, va a estar bueno por si les faltó lavar ropa. Vamos a darnos nuestro baño de sol. Ándale. No manches, pero sí va a estar cruel cuando te pega directo. Bueno, Bueno, esta semana el tema tiene que ver... el fondo de Venom. Sí, ahí lo encontré abstracto y también me gustó. Sí. Toca pronominales. Bueno, en realidad fonética del francés, verbos, dos verbos que estaban por ahí, se le y se fea. Entonces, pues aprovecharemos para ver los pronominales como un repaso. En la semana anterior me tocaba con los chavos de segundo ver el uso del être, del verbo être en el pasado compuesto. Como bien saben, en el pasado compuesto se utilizan los pronominales, pero no se los enseñé. Vaya, a los chavos no les enseñé cómo usar los pronominales, más bien les enseñé cómo hacerlo en pasado compuesto. Vaya, que en realidad en pasado compuesto, cuando usamos pronominales, lo único que tenemos que hacer es traducir palabra por palabra nuestra frase. Voy a poner un ejemplo aquí, permítanme. Hoy ando medio lento, la verdad es que creo que me falta sueño, tal vez. Entonces, mi cerebro va medio lento, no va mal, pero va extremadamente lento. Entonces, ustedes disculpen si de repente como que hago las cosas más pausadas que de costumbre. En francés podemos decir je me suis lavé. Hay hay bastante conocimiento detrás de la construcción de esta frase en lo que refiere a los pronominales, pero la verdad es que si hablamos en pasado compuesto solo hay dos cosas que retener, que être, se utiliza con los verbos de la casita, esos 12, 14, 16, que de hecho son más, pero bueno, lo dejamos para después, y la totalidad de los pronominales. Para eso habría que saber qué es un pronominal, cómo se construyen los pronominales, los diferentes tipos de pronominales. Lo que yo les enseñé a sus compañeros fue cómo hacer para no tener que aprender todo eso. O sea, que del pasado compuesto, lo único que tenemos que hacer es traducir palabra por palabra. Yo me he lavado. Con el conocimiento de que en francés, cuando se trata de pasado compuesto, el verbo être, solamente para pasado compuesto, eso quiere decir dentro de los verbos de la casita y pronominales, être es igual a haber. Y ya, o sea, esa es la maña que hay que tener nada más para hablar en pasado compuesto con algún pronominal. Hacer la traducción palabra por palabra. Je me suis lavé y listo, yo me he lavado. ¿Por qué no les enseñé cómo se forma con los pronominales? Porque primero viene la explicación. ¿Qué rayos es un pronominal? Un verbo pronominal por verlo de este modo, resulta que nosotros tenemos verbos, vamos a llamarlos en su forma simple, como el verbo venir.
Se llama presente del indicativo, pero es más fácil si lo entienden como forma simple, ¿no? Es más, quedémonos con el verbo lavar para que sea todavía relacionado a esto. Ok, ¿qué pasa con lavar? Decimos, yo lavo. Y esto es presente. Pero resulta que el verbo lavar nació siendo trillizo. Entonces, este es uno. Yo lavo en presente. Pero también en presente, cuando uso su forma pronominal reflexiva, digo, yo me lavo. Y también en presente, si uso su forma, por ejemplo, en este ejemplo, como verbo pronominal representante, digo yo te lavo, que no es lo mismo que tú te lavas. Tenemos aquí presente del indicativo, presente, pero como un verbo pronominal reflexivo, y aquí presente como un verbo pronominal, pero representante. O sea que resulta que el verbo lavar en presente no tiene solo 8 conjugaciones, sino que tiene al menos 24. Por eso no se los expliqué a los chamacos. ¿Cómo le explicas qué es un verbo pronominal reflexivo? ¿Qué es un verbo pronominal representante? Ok, ¿qué son los verbos pronominales? Nosotros en español tenemos que construirlos así. Si tenemos el verbo lavar, su pronominal es el verbo lavarse. Se identifican en español porque terminan con SE. Lavarse, bañarse, vestirse. Y por ahí les decía en algún momento de su formación que los utilizamos mal. Algunos decimos voy a comerme un sándwich. No pueden comerse un sándwich porque es un pronominal reflexivo. Y a ustedes no les crecen sándwiches del cuerpo. ¿Pueden comerse un brazo? Sí. Tanto de modo pronominal reflexivo como de modo pronominal representante. ¿A qué me refiero? Si yo muerdo un pedazo de mi brazo, lo mastico y luego lo trago, estaré comiéndome mi brazo. Pero también, si yo le corto un brazo a alguien y me lo como, porque ya es de mi pertenencia, me estaré comiendo un brazo. El pronominal reflexivo recae sobre algo que es tuyo, pero también al mismo tiempo puede ser representante. Representa ese brazo que también está en mi propiedad. Condición para que el verbo comer se vuelva un verbo pronominal, canibalismo. Entonces, muchos verbos tienen que cumplir condiciones especiales para volverse pronominales. Por tanto, no deberíamos de usarlos. No decimos yo me como un sándwich. Se dice me como una parte de mi cuerpo, pero si no es mío, o sea, si no me crecen sándwiches, digo yo como un sándwich. Esa es la forma correcta. Yo como un sándwich. ¿Para qué utilizar un me? Normalmente utilizamos el menor esfuerzo, o sea que no nos importa, o mejor dicho, siempre tratamos de hacer el menor esfuerzo posible. ¿Por qué le agregamos un me si no es necesario? Es uso de costumbre. Es algo contra lo que luchar. Necesitan saber exactamente cuándo es un verbo pronominal reflexivo y cuándo es un verbo pronominal representante. Sí, bajo condiciones especiales. La condición especial es que ustedes quieran dedicarse a la enseñanza del francés como segunda lengua. Esa sería la condición. Para efectos de comunicarse, necesitan saber cuándo es un pronominal reflexivo y cuándo es un pronominal representante. No, no es útil. Yo lo sé porque tengo que enseñárselos. Y les puedo decir que no tuve que estudiarlo. Solo tuve que saber que había una división y después, bajo la lógica, encontrar cuál era. ¿Por qué? Les digo que no es necesario a menos que quieran enseñarlo. Porque lo hacemos en español. Nada más hay que identificar unas cuantas particularidades en francés.
Por ejemplo, yo me lavo, tú te lavas, él o ella se lava, nosotros nos lavamos, ustedes se lavan, ellos o ellas se lavan. Ok, estos de aquí, me, te, se, nos, se y se, son los pronominales reflexivos. Refieren al hecho de que reflejan al sujeto. Yo me lavo a mí mismo. Tú te lavas a ti mismo. Él se lava a sí mismo. Ella se lava a sí misma. Nosotros nos lavamos a nosotros mismos. Ustedes se lavan a ustedes. Ellos se lavan a ellos. Ellas se lavan a ellas, ¿no? Va la lógica detrás del hecho de que están siendo reflexivos, están reflejando al sujeto, la acción que recae sobre el mismo sujeto que la está efectuando. Estos se llaman entonces pronombres reflexivos. Pronombres reflexivos. Ahora, ¿cuáles son los pronombres representantes? Bueno, reflexivos representantes. Pronombres nominales reflexivos representantes. Estos se llaman pronombres nominales reflexivos. Omití el nominales porque me dio flojera escribir, pero así se llaman. Decimos, yo me lavo, yo te lavo, yo lo lavo, yo la lavo, yo nos lavo, yo los lavo, yo los lavo, yo las lavo. Yo me lavo, obviamente, pronombre reflexivo representante representa al mí, te lavo representa al tú, lo lavo representa a él, la lavo representa a ella, nos lavo nos representa a nosotros, los lavo los representa a ustedes. De hecho me faltó una forma porque, cierto, voy a ponerlos completitos y vamos a hacer las cosas, vamos a hacerla bien. Yo las lavo, yo los lavo, yo las lavo. Ahora sí. Entonces, yo las lavo a ustedes, cuando son mujeres. Yo los lavo a ellos, yo las lavo a ellas. Entonces, tenemos que estos son pronombres nominales representantes. ¿Por qué? Representan a un sujeto, ya no lo reflejan. Si se dan cuenta, salvo por el primero que parece reflexivo, pero que en realidad es representante, el verbo lavar tiene muchas conjugaciones. Nada más los conjugué con el yo, pero puedo decir tú me lavas, tú te lavas, tú lo lavas, tú la lavas, tú los lavas, tú los lavas, tú las lavas, tú los lavas, tú las lavas. Entonces, por eso es que hace un rato les dije, el verbo lavar, junto con sus hermanitos, bueno, nacieron como trillizos,
tiene al menos 24 conjugaciones en presente, pero no es cierto. Por eso dije al menos. O sea, vaya, mejor dicho, no es que no sea cierto. No está limitado a 24. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 conjugaciones. De estas 9, una corresponde entonces, pues, se refiere al yo, al tú, él, ella, nosotros, ustedes en femenino, ustedes en masculino, al ellos y a ellas. 9 por cada uno de los 8 pronombres, más las 8 de aquí, más las 8 en presente. Entonces 9 por 8, más las 8 en presente. Y se dan cuenta, son un montón de conjugaciones, solo del verbo lavar. Y así sucede con todos y cada uno de los verbos en español. Bueno, ¿hasta ahorita tienen alguna duda? No, todo bien. De momento no. Okidoki. Hasta ahorita bien. Okis. Les decía, en español no hay problema, los usamos y sabemos usarlos. Ninguno de ustedes quiere decir, por ejemplo, si tienen una mascota, un perro, macho. Ninguno de ustedes dicen acerca del verbo bañar, bañarse. Ninguno dice yo me baño, diciendo que van a bañar al perro. Ni tampoco dicen yo los baño, diciendo que van a bañar a un perro. Dicen yo lo baño. No hay confusión acerca de esto, ¿no? En el uso. Ahora, ¿qué pasaría en francés? En español tenemos que identificar cuáles son los verbos pronominales y los vamos a hacer a la ayuda de los pronombres nominales. O sea que debe de haber un equivalente para esto de yo me baño, tú te bañas, él se baña, ella se baña, nosotros nos bañamos, ustedes se bañan, ellas se bañan. Sí hay una equivalencia en francés. El me en francés se dice me. Dice je me lave. Perdón. Je prends une douche. Pero bueno, vamos a utilizar el lavar para que pueda hacerlo pronominal. Je me lave. Tu te laves. Il se lave. Elle se lave. Nous nous lavons. Vous vous lavez. Il se lave. Elle se lave. Y ahora, yo me lavo. Yo te lavo. Yo lo lavo. Yo la lavo. Yo nos lavo. Yo los lavo a ustedes. Yo las lavo a ustedes. Yo los lavo a ellos. Yo las lavo a ellas. En francés, je me lave. Je te lave. Je lui lave. Je la lave. Nous. No, perdón. Je nous lave. Je vous lave. Je vous lave. Je leur lave. Y tengo una duda con esto último, permítame. A ver. Je leur lave. Pas laver les... Pas laver les draps. Je lui lave. Je les lave. Ajá. Je les lave. Tendríamos que identificar esto dentro de nuestra frase. Estos pronombres, tanto nominales reflexivos como nominales representantes.
Esto lo hace difícil, pero en realidad tampoco tanto. ¿Quién me puede decir cómo se traduce esta frase al español? ¿Qué dice en español? Tú no hablas salade avant de commencer. Isla Salad, ¿Cómo? ¿qué significa salade? ¿Sala o qué? ¿Me estás preguntando? Sí. Y yo les pregunté quién me la puede traducir. Digo, si no la Yo, traduzco yo. bueno, creo que sí está bien. Sería, tú nos lavas la ensalada antes de comenzar, creo, ¿eh? Así es, así es. Mm, Ahora pónganse a pensar. Este nu, ¿qué es? ¿Pronombre reflexivo nominal o pronombre reflexivo representante? Pronombre reflexivo representante. Exactamente, porque no tengo una ensalada, ¿no? En mi cuerpo creciendo. El razonamiento viene después, si lo necesitan. Les es necesario saber si lo que están utilizando es un pronombre reflexivo nominal o un pronombre reflexivo representante. ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? Bueno, es que no sé cómo decírselo. Recuerden que pueden contestar sí o no, pero tienen que justificarme sus respuestas. Si yo les pregunto, no es porque no es porque la respuesta sea incorrecta, es solo porque quiero saber cuál ha sido su razonamiento. ¿Por qué no necesitan saber si es un pronombre nominal reflexivo o un pronombre nominal representante? Bueno, es que no sé si está bien cómo se lo voy a decir, pero es como que algo que de por sí ya se sabe, entonces al traducirlo al francés, lo conoces bien porque se asemeja a tu lengua, algo así, no sé, la verdad si estoy bien. Exacto, porque tenemos la ventaja de hablar español, tenemos una gramática contrastiva. Esto es parte de algo que se llama estructuras de la lengua. Las estructuras de la lengua son el cómo. Se refiere a la morfosintaxis, por ejemplo. ¿Cómo vamos a estructurar nuestra frase de modo correcto? Y si se dan cuenta, dice, tú nos lavas la ensalada antes de comenzar. Fuera del hecho de que tenga un predicado largo, es más, vamos a decir que es muy pequeño, la estructura se vuelve palabra por palabra por palabra. Tú nos lavas. Es más, ustedes pueden llenar el vacío que va aquí. Ella lava la cara. Mi frase no está mal, pero le falta algo en el complemento para tener sentido. Pero adquiere sentido si les digo que aquí le falta algo. ¿Qué es lo que lleva en este espacio? ¿Cómo se Sí, completa mi frase? Exactamente. Ninguno de ustedes se pone a pensar que lleva ella te lava la cara. Y es posible. También es posible que diga ella nos lava la cara. También es posible que diga ella les lava la cara. Pero ¿saben por qué no se equivocan? Porque fuera del contexto lo vamos a asumir como una frase que se refiere a ella. Pero ¿qué pasa si Dalia y
y Frida tienen una noche de chicas, ¿no? Y se van a maquillar. Se van a maquillar, pero pues antes, que conste que es el contexto y es importante. Antes de maquillarse, pues tienen que tener limpia la cara, ¿no? Por aquello de las impurezas del día, el polvo, la grasa que se haya acumulado, no quieren ponerse pinturita por sobre esa suciedad. Entonces, Dalia se acerca a Frida y ella, ¿qué va aquí? ¿Le? Ajá, Le Ella. lava. Exactamente, porque nuestro contexto lo define, ¿no? Nuestro contexto lo define, las acciones anteriores y el cálculo de las posteriores nos llevan a utilizarlo. Es un cálculo, aunque no lo crean, bastante complejo, pero como es tan usual en nosotros, ya no adquiere complejidad, o mejor dicho, ya no lo tenemos que ver como ese proceso aparte, sino como la consecuencia de varios que tienen tendencia a ser heurística. Por tanto, casi nunca nos vamos a equivocar. Es que aquí iba a decir algo, pero el ejemplo es buenísimo, pero no debería de hacerlo. Déjenme pensar en otra cosa. Ok. Chacachachán. Pavel, ¿tienes novia, Pavel? No, ¿Tienes alguien que te guste? no. ¿No? ¿En serio? ¿No hay nadie que te guste? Físicamente, no, pero tengo idea de la chica del centro. Bueno, por ejemplo, si te gusta alguien, imaginen que Pavel tiene una cena romántica. Aquí este es otro uso de los pronominales, pero diferente todavía. Les decía que hay un montón de cosas diferentes para aprender de los pronominales, pero va. Pavel está con la persona que le gusta y de repente nuestro contexto es que la persona que le gusta llega a aproximarse hasta acá y entonces Pavel en la cara. ¿Qué va a hacer? ¿Qué creen que puede hacer Pavel? Si está con la persona que le gusta en una cena romántica y de repente ella se le pone aquí, esa persona, justo aquí. ¿Qué Le va a da un hacer Pavel? besote. Exacto, pero la frase, Le ¿cómo va a se dar un escribiría? besote. La besa. Exactamente. ¿Se dan cuenta de que este es el verbo pronominal besarse? Dale. Es el verbo pronominal besarse. En español, besarse, la besa. Él la besa a ella. Entonces, ahí está el otro uso del pronominal y sin embargo lo saben usar porque, insisto, el contexto siempre va a existir en una plática. No podemos hablar con alguien fuera de un contexto. Entonces, verdad es que estaba leyendo lo que puso también Carla. Entonces, el contexto no abandona nuestra plática. Siempre tenemos un contexto. Gracias a ese contexto, en todo lo que refiere a los pronominales, no nos vamos a equivocar. Tenemos que agarrar costumbre. Las estructuras de la lengua, yo es algo en lo que siempre insisto, solo se aprenden practicando. La práctica, bueno, se lo voy a poner así. Les iba a hacer una pregunta, pero normalmente no iban a conocer la respuesta. Las estructuras de la lengua no se pueden aprender porque ustedes quieran de modo correcto. ¿A qué me refiero? Les puedo decir, pónganse a practicar estructuras de la lengua. ¿Quién me dice cómo practico las estructuras de la lengua? ¿Cómo hago ejercicios de estructura de la lengua? Yo, solito.
Puede hacer textos, ¿no? Bueno, es algo que... No, pero yo solito. ¿Cómo practico yo solito? Ay, Dios, no. Puede No ser. se puede. No. No se puede. Es como si les dijera, ninguno de ustedes tiene el presupuesto. Entonces, practiquen el pilotaje de un avión F-14 del gobierno francés. No se puede, ¿no? El Rafale no existe más que en él. Para empezar, existe en Francia. Después es algo demasiado caro. Luego es algo a lo que no tenemos acceso. Por tanto, sería imposible. Pero ¿qué podemos hacer? Podemos buscar un simulador de vuelos, etcétera, etcétera. Lo que decía Frida estaba bien. Para nosotros practicar estructuras de la lengua, podemos buscar ejercicios de estructuras de la lengua. Las estructuras de la lengua se adquieren con la lectura y con la escucha. No hay otro modo de adquirirlas. Es un conocimiento que viene de las personas que ya saben hacerlo. Así sea, lo hagan de modo reflexionado o bien de modo natural. Nosotros tenemos que empezar a leer y apropiarnos de esas estructuras, buscar ejemplos y apropiarnos de esas estructuras. Entre las estructuras de la lengua que ustedes más conocen, por ejemplo, está la del pasado compuesto con avoir. ¿Cuál es la estructura de la lengua francesa que corresponde al pasado compuesto con el verbo haber? ¿Quién me dice cuál es? Yo, Pero en francés, ¿cuál es su estructura? ¿Cuál es la estructura de la lengua? No un ejemplo, ¿cuál es la estructura de la lengua? Sí la pronombre sabe. personal, Exacto. el pronombre El auxiliar. Bueno, se podría decir que el auxiliar a ¿Cuál auxiliar? avoir, etcétera, dependiendo de avoir, según el caso. ¿Qué les dije? con faire. Entonces, avoir. Exactamente. Sí, retengan la información. Auxiliar avoir. No es cualquiera de los dos, porque yo les pregunté cuál es la estructura del pasado compuesto con avoir. Y después, Verbo conjugado a participio pasado. vientos. Listo. Esta es la estructura de la lengua que nos da como resultado pasado compuesto con el verbo avoir. Esta es la estructura de la lengua. ¿Podemos aprenderla? Sí, esta la aprendieron pues, porque es un requisito para aprender francés, ¿no? Pero esa es la estructura de la lengua. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que nosotros querramos decir algo en pasado compuesto con el verbo avoir, solo podemos seguir esta estructura. No hay otra, solo esa es posible. Esto nos lleva a, por ejemplo, tu as lavé. Tú has lavado. Esa es la estructura de la lengua que corresponde al pasado compuesto con el verbo avoir. Si yo hablara de la estructura de la lengua que corresponde al pasado compuesto con el verbo être, ¿cuál es la estructura del pasado compuesto con el verbo être? Pronombre personal más ay, ¿cuál era el pronombre? Me olvidó el nombre. Más pronominal. El auxiliar. Porque, de Pronom- acuerdo con lo que dijiste, Pavel, Ah, queda así. Y no, primero va él. pronominal. pronominal.
¿Dónde está el pronominal? Es el Ay, auxiliar. perdón, me confundí. ¿Ya vieron? El ¿Ya? auxiliar etre. A ver, les voy a Ay, explicar como les expliqué a sus compañeritos de segundo de gastro y de quinto de gastro, francés 2. Creo que les va a servir el ejemplo. Ok. Les decía, vamos a verlo de este modo. El día de hoy les voy a enseñar a cocinar, ¿no? Les voy a enseñar a cocinar. Oh, scheiße. Les voy a enseñar a cocinar en horno. El día de hoy les voy a enseñar a cocinar en un horno. Pero, miren, establezcan esta igualdad. Cocinar en horno va a ser lo mismo que el día de hoy les voy a enseñar passé composé. Lo vamos a dividir en 3. En el primer día les voy a enseñar a cocinar en un horno alimentado por leña. En el segundo día les voy a enseñar a cocinar en un horno alimentado por gas. Y en el tercer día les voy a enseñar a cocinar en un horno alimentado por electricidad. Que conste que en los 3 días les voy a enseñar a cocinar en horno. Les voy a enseñar pasado compuesto. En el primer día les voy a enseñar pasado compuesto con el verbo avoir. En el segundo día les voy a enseñar pasado compuesto con el verbo être. Y en el tercer día les voy a enseñar a cocinar en pasado compuesto con être y verbos pronominales. Todos siguen siendo pasado compuesto, pero uno es pasado compuesto con avoir, el otro con être y el otro con être y verbos pronominales, ¿no? Entonces, es como cocinar en un horno. Hoy vamos a aprender a cocinar en un horno alimentado con leña. Mañana en uno con gas y pasado mañana en uno que se alimenta con electricidad. Entonces les dije, establezcanlos como igualdades. Perdón. El día de hoy vimos cómo cocinar en un horno alimentado por electricidad. La estructura de la lengua que les pregunté es cocinar en un horno de ¿cuáles? ¿Alimentado por qué? Gas. Gas. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro un horno que se alimenta con leña y le meto gas? ¿Conocen los hornos de leña? No se puede. Sí. O imagínense, tengo mi horno de leña, enchufo algo, bueno, pelo un cable, lo enchufo y lo llevo al horno de leña y se lo pongo. No va a jalar, ¿no? Entonces, en ese entendido, ¿cuál es la estructura de la lengua que corresponde al pasado compuesto con el verbo être? Pronombre más auxiliar más Verbo pronominal. Otra vez, arroz. más el verbo en pasado compuesto. Otra vez. Pasado participio. No manches. Ya se dieron cuenta que lo único que cambia entre la frase de arriba y la frase de abajo es que dice pasado compuesto con el verbo haber y abajo dice pasado compuesto con el verbo être. Sí, lo ven como está. Lo único que dice es hazme una salsa con chiles rojos, hazme una salsa con chiles verdes.
¿Qué cambia entre la salsa con chiles rojos y la salsa con chiles verdes? El color del chile. El color del El chile, color del ¿cierto? chile. ¿Falso? Sigue siendo ahí casi lo mismo. Cambia tal vez el picor que conste que no dije tipos de chile. Yo nada más dije, de todos los chiles que te trajeron hoy, busca los que sean rojos y busca los que sean verdes. Ni siquiera son diferentes tipos de chile. No dije, hazme una salsa con chile serrano y una salsa con chile chipotle. No. Dije, de los chiles que hay ahí, sepáralos en color, ¿no? Y hazme uno con chiles rojos y otro con chiles verdes. ¿Ya vieron que cuando lo razonan se hacen bolas? ¿Por qué creen que se hacen bolas? Mátense solos. ¿Por qué se hacen bolas? ¿Mande? Porque lo pensamos demasiado. No. Es mucho más sencillo que eso. De hecho, hay una razón buena. ¿Por qué se hacen bolas todavía? ¿Alguien quiere aventurar otra teoría? ¿Nadie? Chile. No. Dalia, ¿por qué se hacen bolas, Dalia? Ay, no sé. Porque, siento que era por lo que decía que por lo general cuando estamos haciendo algo de las estructuras de la lengua, pues no, ni siquiera lo pensamos tanto porque ya es más como cultural. Les había dicho que me encanta hacerlos repelar, ¿verdad? Sí, Ok. Mire, la razón es esta. Conocer es diferente de saber. Ustedes conocen esas particularidades. Digo, yo se las acababa. Lejos de lo que está aquí arriba, hasta les hice una analogía de lo que era. Bastante exacta, porque hasta ustedes me contestaron que obviamente no puedo hacer funcionar un horno que funciona con leña, no lo puedo hacer funcionar si le meto electricidad, ¿no? Es un concepto que ustedes sin problema pueden entender, pero conocer no es lo mismo que saber. A pesar de que conocían y tenían aquí, se equivocaron. Se equivocaron porque todavía les falta práctica. Y sobre todo, les falta razonarlo, si ustedes quieren. El razonamiento es algo que puede ser secundario para esto. Pero definitivamente entonces les hace falta práctica. Yo no necesito las estructuras de la lengua. A mí me dan igual saberlas o no saberlas. Las tengo que saber porque soy su docente, pero para que yo hable francés yo no necesito saber nada de esto. Igual ustedes tampoco, ¿no? Pero quería hacerles ver que conocer no es lo mismo que saber. Yo aparte de que conozco, sé. Y sé porque después de la práctica además le puse razonamiento. No es necesario, pero quiero que lo vean. Si ustedes quieren avanzar hasta determinado punto, entonces van a tener que mezclar mucha práctica, mucha lectura, mucha escucha, ¿eh? Con la cualidad que ustedes tengan para aprender, el modo que ustedes tengan para aprender. Se los voy a poner de otro ejemplo. Ya se los expliqué en el modo de las estructuras tal y como están, un modo lógico. Se los he explicado con una analogía. Va la última. Se los voy a explicar con dibujitos. Pasado compuesto. Passé, composé, avec, le verbe. Uy, no lo agarré completo, permítame. Ay, chihuahuas. Perdón, soy muy malo agarrando esto. Copiar, pegar, para,
Ok. Pasado compuesto con el verbo être. Pasado compuesto con el verbo avoir. Solo dos, para que no me dé flojera escribir tres. Ok. La fórmula es pronombre sujeto más. Vamos a poner el símbolo de más. No, sí. Aquí. Pronombre sujeto más verbo auxiliar más verbo en participio pasado. Esta vamos a llamarla fórmula general. El verbo auxiliar puede ser el verbo être o bien podría ser el verbo avoir. ¿Eso qué quiere decir? Que arriba va a ser con être y abajo va a ser con avoir, ¿no? ¿Dudas hasta ahorita? No. Seguros, porque arriba hice lo mismo, pero no salió bien. Entonces, si tienen dudas, por muy tontas que les parezcan, échenlas, porque quiere decir que en algo se están quedando atrás. Va, una vez que vimos las fórmulas, podemos decir que está compuesta por 1, 2, 3. Tenemos 3 elementos, ¿no? El primero más el segundo más el tercero. 1, 2, 3. Y ahora viene la explicación. Viéndolo con dibujitos, vamos a decir que el pronombre sujeto es lo mismo que un triángulo. Esto va a ser el equivalente del pronombre sujeto. Y dice más. Ahora vamos a hacer un rectángulo. Y esto va a ser el equivalente de utilizar el verbo être. Y por último, vamos a ponerle un círculo. Esto va a ser el equivalente del verbo en participio pasado. Ahora vamos para abajo. Pronombre sujeto necesitamos en nuestra fórmula. Eso quiere decir que va a ser un triángulo. Pronombre sujeto. ¿Por qué? Porque es lo mismo de arriba. Pero ahora ya no va a haber un cuadrado. Ahora va a haber 1, 2, 3 rayitas que van a representar al verbo avoir. Más un verbo en participio pasado. Y ya que tenemos nuestra sumita de aquí, vamos a sacar el resultado. Oh, no lo agarré. Saquemos nuestro resultado. ¿Cuál es la suma de triángulo más rectángulo más círculo? ¿Cuál es el resultado de sumar esos tres? ¿Qué es? ¿Se durmieron? Sería pasado compuesto con el verbo être. No, literal, los dibujitos. ¿Cuál es la suma?
Triángulo más. No, triángulo más, ahí está. Esa es la suma. No, no, no. ¿Cuál es el resultado de esa suma? Triángulo cuadrado y círculo. Círculo. Bien, entonces, así de fácil. El resultado es triángulo. Ay, qué feo triángulo. El negro salió horrible. Triángulo. Rectángulo o cuadrado. Es que soy malo dibujando así. Pero bueno. Y círculo. Ese es el resultado. ¿Y la de abajo? Triángulo, 3 rayitas, círculo. Así es. No, sí son una cosa, pero bárbara. Somos rete inteligentes. Andan con todo, con Ojalá todo. si fueran mis clases de matemáticas. Ahí está. Ándale. Podría dar cuenta que se equivocaron. Por cierto. Ok. La de arriba es lo mismo. Esto de aquí, esta igualdad, es esto. Y la igualdad de aquí es esto. O sea, con dibujitos dice que tiene que tener las partes que se les pide. No puedes sumar triángulo más cuadrado, rectángulo, lo que sea, más círculo y decir que lo que resulta es esto. En ningún momento estuvo implicado el símbolo de las 3 rayitas, ¿no? ¿Y qué fue lo que hicieron hace un rato cuando me estaban diciendo que había un verbo pronominal? No hay verbos pronominales porque nunca los usé. La estructura del pasado compuesto es pronombre sujeto más verbo auxiliar más verbo en participio pasado. De ahí puedo utilizar 2 verbos auxiliares, être o avoir. Si yo quiero ahora sí hablar de pasado compuesto, no les puse los acentos hace un rato, perdónenme. Pasado compuesto con el, es más, ni siquiera voy a poner con el verbo être, voy a poner avec un verbe pronominal. Si yo digo pasado compuesto pero con un verbo pronominal, esto se convierte en tengo que hacer al revés al parecer. Triángulo, porque lleva el pasado compuesto, siempre lleva, al igual que cualquier otro tiempo, un pronombre sujeto. Ahora va a incluir un nuevo elemento. Ahora va a ser más un pronombre nominal, puede ser reflexivo o representante. Más verbo auxiliar. El verbo auxiliar, obviamente, solamente puede ser être. Solamente puede ser être, porque todos los verbos pronominales se conjugan con être. Más un verbo en participio pasado, que además cumple las reglas de être, ¿no? Que tiene que acordarse en género y número. Entonces quedamos más pronombre nominal, sea reflexivo, sea representante, más verbo être. Más verbo en participio pasado. Esta igualdad entonces establece que tienen que estar todos estos elementos ahí presentes. Tiene que haber un triángulo, un asterisco
un rectángulo y un círculo. Ese es el resultado, ¿no? ¿Por qué? Porque es pasado compuesto con un verbo pronominal. Y todos estos se conjugan con el verbo être. ¿Dudas hasta ahora? No, todavía. No, profe. Ok. Je suis descendu. Un ejemplo. Je suis descendu. Pronombre sujeto. Verbo être. Verbo en participio pasado. J'ai parlé. Pronombre sujeto. Verbo avoir, auxiliar. Verbo en participio pasado. Je me suis perdu. Yo me he perdido a mí mismo. Pronombre sujeto. Pronombre nominal reflexivo. Auxiliar être, porque es un pronominal. Y verbo en participio pasado. Ahí están los ejemplos. Dudoshkish. Claro como el agua. ¿Todavía tienen alguna confusión? No. ¿No? Claro como el agua. Perfecto. Diego ya tiene hasta Muy dibujitos. bien. Ya me estarían quedando muy mal si ni con los dibujitos, ¿no creen? Los regreso con No los de me segundo. subestime. Los regreso con los de segundo y saben que soy capaz, ¿verdad? No. De regresarlos con los Sí, de yo segundo. de usted creo todo. Todos los chihuahuas. Eso, así debe de ser. Ustedes saben que tenía un maestro de álgebra que había una vez una operación que era tan complicada, pero tan complicada, que si queríamos que nos explicara el salto de un renglón a otro, nos íbamos a llevar una clase. Entonces, recuerdo perfectamente que nos dijo, esto es un salto de fe. Ustedes tengan fe en lo que les digo y háganlo de ese modo. Y ya. O sea, teníamos que creerle todo lo que nos dijera, que algo así había pasado de una cosa a otra cosa completamente diferente porque había dentro de ello todo un proceso. Este es el proceso, estas son las estructuras de la lengua. Las estructuras de la lengua no son más que, bueno, todo lenguaje. Y nos vamos a enfocar a las matemáticas sobre todo, porque nos puede dar perfectamente la idea. El lenguaje existe, ¿no? Y conforme hablamos de lenguas, nos referimos a otra codificación. Pero si lo vemos en términos matemáticos, todo lenguaje tiene estructuras de la lengua. En las matemáticas existen fórmulas para obtener el resultado de diferentes procesos, fórmulas creadas para obtener el resultado de ese proceso. En este sentido, estas son las fórmulas para obtener pasado compuesto con être, pasado compuesto con avoir, pasado compuesto con un verbo pronominal. Y podemos verlas con símbolos, podemos representar cada concepto con un símbolo e igual hacer la operación y sigue produciendo el mismo resultado. Pronombre sujeto más avoir más verbo en participio pasado, j'ai parlé, representado primero como sus elementos, ¿no? Después sustituyendo esos elementos de un modo, o bien sustituyendo esos elementos de otro modo. Pero lo único que hice fue una sustitución de un elemento para representar a otro. Solamente fue en la representación, pero la estructura y el procedimiento se quedan igual. Esas son las estructuras de la lengua. Requieren un análisis profundo. ¿Han visto cuánto tiempo llevo tratando de explicarles esto de aquí, no? Y ya vieron todo lo que desarrollé.
¿Cómo consideran que es mi conocimiento acerca de la estructura de la lengua que corresponde al pasado compuesto? De jefazo. Y si les digo que nadie me lo enseñó, entonces, ¿cómo es que llego hasta ahí? ¿Cómo llego hasta ahí? Nadie me lo enseñó, pero como pueden ver, lo domino. Hay dos factores que ya les mencioné por los que tengo esto. ¿Cuáles son entonces? Por la lectura. Exactamente, la práctica, el estar leyendo, apropiarme de algo. Yo recuerdo haber escrito una vez una frase muy bonita. De repente me gusta escribir, pero alguien la leyó en ese momento y era un tipo con el que no me llevaba y me dijo, esas palabras no son tuyas. Entendí desde el principio qué quería decir, pero me encanta hacer a la gente repelar más cuando es, en este caso no era tonto, era idiota. Entonces, le dije, ¿cómo? Sí, esas palabras no son tuyas, porque utilicé palabras, pues, cultas, ¿no? Digo, claro que sí. Dice, no, esa palabra no la pudiste crear tú. Ah, digo, en eso tienes razón. Yo no creé las palabras. Las palabras las creó. Esa palabra era la palabra sempiterno, sobre todo la que le producía eco, porque ni siquiera sabía qué quería decir. Entonces, digo, efectivamente esa palabra no la creé yo, pero sé que es y ahora es mía. Nosotros nos apropiamos de las cosas con la lectura. Con la lectura ustedes van a hacer de esas estructuras de la lengua algo suyo. Esto ya es algo mío, les digo, yo no necesito saber todo esto, ya es inherente a mí. Lo saqué de mi cerebro con el análisis de esa heurística, de esa costumbre, de esa práctica. Entonces practiquen y también razonen. Ningún examen en francés les va a decir, por favor, sácame la estructura del pasado compuesto. Y si lo hiciera, ya está aquí. Así se explica la estructura del pasado compuesto, al menos a mi parecer, ¿no? Les digo, yo nunca lo estudié, pero si se lo pueden, si se lo quieren, si quieren hacer la prueba y ponérselo a Vale o ponérselo a Armando, para empezar, aunque les digan que sí, así es, que sí, así está fácil, solamente chequen su primera cara, el primer gesto que hagan con respecto a cuando les enseñen esto. Y le van a hacer así, van a manifestar sorpresa, aunque no quieran. Después van a decir que sí es así, porque pues es fácil cuando algo ya está ahí, ¿no? Decir, ah, ok, tiene razón, tiene sentido. Más si tiene sentido, sí, es así, efectivamente, ¿no? La concepción es lo que cuesta trabajo, sacar las ideas de tu cabecita y ponerlas en papel. Pero se darán cuenta de esto. ¿Está bien? Tiene que ver con mi lógica. Ahora, esta es mi lógica, ya la puse en papel. Si quieren, hagan la suya. Ustedes no lo crearon, pero pueden hacer lo suyo, ¿no? Es lo que les comentaba acerca del ejemplo de las palabras, de esta sempiterno. Yo no creé la palabra sempiterno, pero ahora es mía. Me apropié de ella. Ustedes apropiense del conocimiento como ustedes quieran. Y después tampoco es importante que sepan todo esto, porque yo insisto, ningún examen les va a decir, dame, a menos que estudien francés como lengua segunda o francés, perdón, para enseñar francés como lengua segunda o como lengua extranjera. En todo caso, lo que ustedes van a encontrar en un examen de francés podría ser algo como esto. Para saber si conocen la estructura del pasado compuesto, sería, y lo han visto, escriba un texto de al menos 120 palabras. Antes de esto, normalmente encuentran que dice que, no sé, ponen alguna situación. A mí me dio flojera limitarlo, pero bueno, vamos a limitarlo para que quede más claro. Visitó París
con su amiga Anne durante 7 días. Cuéntenos la historia, ¿no? Y empiezan. Ok, Landy on est parti voir sa famille. El lunes fuimos a ver a su familia. ¿Cómo sé que hablan pasado compuesto? Porque aquí está pronombre, sujeto, más verbo auxiliar, en este caso, être, porque estamos utilizando un verbo en participio pasado, que es de los verbos de la casita. Va a poner casita de être. Y ahí está. Yo sé que ustedes tienen la estructura de la lengua del pasado compuesto porque están diciendo on est parti voir sa famille. Fuimos a ver a su familia. Hemos ido hemos partido a visitar a su familia. Así se identifica. Ningún examen les va a pedir esto. Les va a pedir que hagan algo así y yo me encargo de ver o de encontrar la estructura correcta dentro de lo que ustedes digan. ¿Quedó claro? Como Sí, Ok. Entonces, el mejor medio para aprender los verbos pronominales y sus estructuras correctas es La práctica. específicamente, ¿qué sería en la inmediatez? leyendo. Ujú, 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 ujú. Tarán, tarán, Ha sido más claro. tarán. Ese es el secreto del éxito. Leer va a mejorar sus estructuras de la lengua, su comprensión escrita, su producción escrita, y aunque no lo crean, su producción oral y su comprensión oral. Producción oral porque van a tener más estructuras, más vocabulario. Comprensión oral porque van a tener más estructuras y más vocabulario que van a identificar. Leer es la clave para seguir avanzando en francés. A ver si al final del cuatrimestre les paso mis apuntes. Por eso es que he concentrado todo en un solo cuaderno que dice, como ven arriba, Cuaderno Francés 7 2022. Les voy a pasar mis apuntes, todo lo que hemos visto a lo largo de este cuatrimestre. Así sea poquito o mucho. ¿Va? Para que lo tengan también. ¿Para qué va? Órale, está bien. Esta semana, bueno, nuestro honorabilísimo campus virtual está en mantenimiento. Ya saben, de esos mantenimientos programados, preestablecidos, nada que se haga al azar. Prudente, dice Dalia. Sí, exactamente, sí, no, pues, no puede haber tiempo mejor. No es como si hubiera vacaciones pronto para darle mantenimiento. Tampoco. Pero bueno, dejemos de lado el análisis de la prudencia. ¿Y qué van a hacer en esta semana? Bueno, ok, les decía, hablaba aquí, era ver verbos pronominales y fonética. Ya no me interesa que manden un PDF, ¿no? Solamente voy a querer un audio. Para lo que resta, quedan las semanas 10, 11 y 12. ¿No? Aún la 13ª, pues ustedes ya estarán libres. Pero 10, 11 y 12 van a ser solo un audio. Nada más. Por favor, mándenlo en MP3. En M4A generalmente tengo que abrirlos en mi navegador, de ahí descargarlos y luego abrirlos en VLC. Entonces, en MP3, si no tienen cómo convertirlo en MP3, ahí en la página hasta dice recursos para convertir sus archivos, ¿no? Y dice 1, 2, 3 apps.
que era el recurso que les decía. Ustedes agarran, jalan su archivo, le ponen convertir a MP3, automáticamente sale su archivo, rápido, gratis, sin publicidad, y lo meten al formulario. Bueno, lo cargan al formulario. Y ya, porfa, para que sean MP3. ¿A qué refiere este archivo? Ok, y esta es una partecita más que vamos a tratar. Quería explicarles todo esto en español. Mi intención era hacerlo en francés, pero era demasiado complicadito porque tuvieron dudas. Donc, on va passer en français. Ce que je veux, c'est que vous commencez déjà à bien parler en français. Comment faire ça? C'est dur déjà de se mettre d'accord à propos de quelque chose, mais je vous conseille de créer un groupe WhatsApp entre vous. Ou si vous voulez, vous pouvez utiliser le groupe qu'on a déjà. À quel intérêt? Bon, comme je vous dis, c'est difficile de vous retrouver à la même heure. Déjà, par exemple, il n'y a pas Pedro, il n'y a pas Tamara, il n'y a pas non plus Estella. Donc, le faire sur place, c'est difficile. On a 4, mais nous sommes au moins 7. Donc, le groupe WhatsApp o sur le groupe WhatsApp o sur n'importe quelle plateforme. Les digo que tengo un poco de lentitud, inclusive me cuesta trabajo hablar. No me cuesta trabajo pensar, me cuesta trabajo hablar como tal. Me hago bolas o siento que las palabras no me salen. No es falta de agua. Perdón. A ver, voy a retomar. Ok, donc ce dont je veux vous parler, c'est que vous devez faire une espèce de débat à propos d'un thème, mais plus ou moins en live. C'est-à-dire que vous pouvez le faire vraiment au moment, vraiment en live, mais sinon, vous pouvez faire en sorte que ça apparaisse sur un groupe WhatsApp ou bien un enregistrement où chacun envoie un audio dans une structure déjà établie par vous-même et que puisse communiquer son point de vue. No sé si hasta ahorita me entendieron. Sí. Sí. Ok. Hacer un debate en el grupo y sobre un tema que puede ser breve o podemos extendernos y que... No, hasta ahorita no he dicho extensión, de hecho, todavía ese tema todavía no lo trato. ¿Te dijo one more? ¿Eh? ¿Te dijo brevemente? No. Ay, Ok, ahí va. Necesito que hagan un debate. Lo que necesito en ese debate es que si no es en vivo, perdón, sea siguiendo una secuencia. Por ejemplo, imaginemos ahorita que están ustedes 4. Yo puedo tener una discusión. En un debate, ¿cualquiera puede hablar al mismo tiempo? ¿O cuáles son las reglas de un debate normalmente? Debe de haber un moderador. Exactamente, debe haber un moderador. ¿Cuál es el rol del moderador? Primero introducir el tema y después obviamente dar la palabra a la persona que quiera participar. Exactamente. Yo voy a necesitar de eso para que ustedes no tengan que coordinarse para verse todos en vivo. Necesitaré que alguien se establezca como moderador. Eso sí, como moderador también participa. O sea, va a tener que ponerse en 2 roles. Moderador y participante. Moderador, pues porque es el que les va a conceder la facultad de hablar en ese momento y por la presentación, ¿no? Pero tampoco son roles tan difíciles, o no es un rol difícil, pero se va a encargar de mantener el orden en la conversación. Acerca de un tema van a debatir, van a dar sus puntos de vista. Esto quiere decir que va a haber una secuencia. Como no cualquiera puede hablar cuando se le pegue la regalada gana, entonces va a llevar una secuencia. Si habláramos, por ejemplo, de la practicidad de este mouse,
Debate. ¿Este mouse funciona como debería? ¿O puede ser mejor? ¿No? Y ya empieza, el moderador presenta, bla, bla, bla. Y ahora cedemos la palabra a Carla, ¿no? Y Carla empieza. Para empezar, el color es impráctico porque puede almacenar o pueden verse trazas de suciedad. No está sucio, que conste. Después, la forma es adecuada para mi mano, pero creo que para alguien con una mano un poquito más grande, digo, yo no tengo la mano grande, ¿no? Y aún así me hace falta, ¿ya vieron? O sea, no tiene ni lo de mi palma como tal. Y así empezar a decir cosas. Y dar su punto de vista y su opinión, etcétera, etcétera. Y después le toca a Dalia. Y Dalia todavía le pone más. Y dice, aparte de que el color es feo, utiliza una batería. Digo, yo utilizo una recargable, por cierto, ¿no? Este va a ser otro punto, por ejemplo. Utiliza batería. Debería de tener un centro de carga que debería ser recargable, por lo menos, ¿no? Desde un inicio, para no tener que estar pensando en que se agote y cada vez cambiar. Además de que cuando estamos utilizando la computadora, pues ese momento puede utilizarse para la carga al mismo tiempo. Y ya luego me toca a mí, ¿no? Aparte, a mí, por ejemplo, mi postura es defender, ¿no? Pues este mouse me gusta para empezar porque en el momento en el que lo necesitaba no tuve que comprarlo, me lo regalaron. Encontré el bemol de lo que hablaba Dalia acerca de que debería tener una fuente de poder interna que pudiera ser recargable. Entonces lo que yo hice, puesto que no me gusta estar comprando baterías y desechándolas a cada rato, fue comprar una batería recargable. Y esa batería recargable, de hecho compré un par, ¿no? La utilizo acá. En cuanto esta se agota, puedo utilizar la otra que ya está cargada y poner a cargar esta y así en un ciclo hasta que termine la vida útil. En cuanto al tamaño, es cierto que es muy pequeño. Yo precisamente he pensado que debería comprar otro mouse que sea más grande y que tenga más botones. Me gustarían por lo menos otros 3 botones más para tener las funciones mínimas, ¿no? Pero fue gratis y ya pude solucionarlo de que sea recargable. Eso fue un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero cada uno va tomando su parte. Puedes exponer toda tu idea como tal en la primera ronda acerca del tema y en la segunda ronda debatir acerca de las ideas de los demás para llevarles la contraria o bien para sostenerlas. Si ustedes quieren, podemos hacer el típico todos contra Raúl o bien todos contra todos, batalla campal. Ustedes que son No, los porque 4 si que no están aquí. perdemos. ¿Eh? Que no todos contra los, porque si no perdemos. Iba a Sí, decir lo mismo. usted. Entonces, ¿todos contra mí? No, que No, perdemos. Entonces, ¿todos contra todos? Sí, hay que agarrarnos Sí. a cañazos. Ayer estaba viendo una película que se llama Apex. Es una película muy mala, solo porque salía Bruce Willis y otro que se me hace un villano bastante bueno, tanto en series como en películas. El chiste es que eh, cuando va a empezar la película, bueno, por ahí el meollo de la película, se trata de una cacería humana. Y dice que quieren que trabajemos en grupo o que nos maten uno por uno. Entonces ustedes dicen que separados, ¿va? Mejor en grupo, pero el grupo que sea un poquito más. No todos contra Raúl, porque si no vamos a perder. Ah, bueno, muy bien. Pero sí, si se aíslan, tienen menores posibilidades. Aparte, siempre va a haber personas que tengan una postura común, así sea en contra o así sea a favor. Son 7. Sí, ¿no? Solo son 7. ¿No me estoy equivocando? Sí, Sí, me estoy equivocando, sí son 7. no, sí son 7. Ok. ¿Qué les parece 4 contra 3? O sea, yo no juego. Yo no juego. Bueno, pues. Órale, va.
necesitaré que ustedes 4 estén 2 en un equipo y 2 en otro, porque ustedes ya conocen el meollo del asunto y van a tener que jalar a los 3 que faltan. Decidan ustedes quiénes quieren ser los 4 y quiénes quieren ser los 3, ¿no? Ustedes mátense Ya sé. solitos. ¿Saben qué tema estaría perfecto para que pudieran debatir y que les va a dar? Porque les digo, va a ser posición a favor o en contra, ¿no? Entonces, a favor o en contra. Tan, taran, 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 tan, taran, 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 tan, taran, taran. ¿Qué sé yo? No me quiero pelear con los compañeros. ¿Cómo no? Dales hasta con la silla. Ok. A favor. Así es, y vamos a poner el verde porque son los de La Paz. Ucrania. ¿Es así, Ucrania? Tengo dudas, ¿eh? Nunca había escrito Ucrania en francés. Sí, me consta porque una vez lo google. Sí. Tienes razón. Entonces, ¿quién es a favor de Rusia? Y bueno, para que no nos hagamos bolas porque parece que aquí dice en contra de Ucrania. Ok. ¿A favor de Rusia o a favor de Ucrania? Obviamente el que esté al lado de uno va en contra del otro, ¿no? Sí. Pero que conste que no estoy hablando de cómo se desarrolla el conflicto, sino que tienen que encontrar cuáles son las raíces del conflicto. Resulta que si ustedes lo ven desde el punto de vista del análisis de la situación, este evento es mucho más antiguo. Y Rusia también tiene argumentos bastante fuertes, por cierto, en torno a los que gira su invasión, al igual que los ucranianos, ¿no? Sobre todo el derecho o la lucha por su vida, que es lo que más prima. Pero no les voy a dar más detalles porque los voy a ayudar sin querer, pero tendrán que ponerse a favor de uno de los dos países. ¿Ok? Y obviamente el ponerse a favor se trata de empezar a invalidar las razones del otro o darle más peso a sus razones. ¿Ok? ¿Cómo se van a organizar? Ustedes sabrán. Tampoco creo que les cueste trabajo, ¿no? Lo han hecho ya muchas veces. Pero a eso se resume. Ese va a ser su trabajo. ¿Ok? Pueden grabar todos sus audios directamente en un grupo de WhatsApp que le dé la consecución de un debate, mandármelos al final todos en orden, lo cual les va a costar trabajo si me los quieren reenviar, por cierto, porque no forzosamente van a llegar en orden. O podrían grabarlos, reproducirlos en un solo archivo, juntarlos, etcétera. Ustedes verán cómo le hacen. Les digo, si se articulan desde un principio, pueden crear un grupo de WhatsApp solo para ir poniendo sus mensajes en el orden y que yo escuche todo de golpecito. Esa sería una buena idea. Les demandaría menos recursos y sería más fácil. ¿Dudas? No, todo bien. No, perfecto, todo bien. Ok, pues entonces Todo bien. eso sería todo por esta semana. ¿Para qué va? Órale, va. Les subo el videíto y se los paso por el grupo de WhatsApp. Bueno, el link. Sí, ¿Ok? Entonces, pórtense bonito, Gracias. cuídense mucho y disfruten de su semana. Hasta luego. Gracias. Profe, igualmente. Adiós. Es una que Adiós, pondré bye. bien